El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, como siempre, aquí en La Palabra en Radio y La Palabra Transmedia de la Universidad del Valle. Estamos aquí en la ciudad de Barranquilla con la periodista científica Ángela Posada Swafford, que gentilmente ha querido hablar con nosotros y en el marco de este evento tan importante como es la Conferencia Internacional Agua 2022 que se está realizando en el Centro Cultural de la Universidad del Atlántico en la ciudad de Barranquilla. Hemos escuchado a nuestra amiga y colega Ángela Posada y vamos a hablar con ella de algo que ella planteó en esta conferencia que se llamaba Alma líquida, corazón de arena, el arte de narrar el río y sus desembocaduras, que es uno de los temas centrales en esta conferencia internacional. Y bueno, empiezo por preguntarte tu iniciación en este proyecto de los ríos y esto que tú haces tan maravillosamente, que es de lo que vamos a hablar, de hacer periodismo científico, que es tan importante para una sociedad. Pues Darío, realmente todo fue una invitación lindísima del doctor Jaime Cantera, a quien había conocido hace tiempo en un evento en Mar del Plata, cuando él trabajaba allá, y entonces desde entonces hemos estado contactados y me dijo, vente a esta conferencia para que nos hables desde el punto de vista de la narrativa, de la literatura, de la ciencia, pero llevada al público de forma inspiradora, con todas las herramientas de la buena literatura. Últimamente eso me ha parecido muchísimo más efectivo y muchísimo más interesante personalmente que la sola noticia, digamos, lo que llamamos los periodistas dura, la noticia dura, ¿no? La que sale en los portadas de los periódicos. Creo que la ciencia es suficientemente importante como para uno poder explicarla en este formato de storytelling, y yo creo que la literatura es, por lo menos, aproximarse un poco a la literatura en estos artículos, pues es muy efectivo. Entonces ahí el nombre Alma líquida, corazón de arena, pues se me ocurrió a mí cuando estaba haciendo otro artículo hace tiempos para otra revista en la Universidad del Norte, justamente la cual pues ayudé a ser gestora. Y dije, caramba, el río, me quedé mirando un día aquí, bocas de ceniza, y dije, este río tiene el corazón de arena, mira qué cantidad de sedimentos, pero conserva el alma de todo el país. Entonces es esta cosa, ponle un poquito poética si quieres. Me llamó mucho la atención, anoté aquí en mi libreta, sé lo que dicen todos los ríos, tienen el mismo idioma que yo, Pablo Neruda. Qué belleza. Y aquí te quiero preguntar es, ¿cómo conjugas tú ciencia, poesía y divulgación? Que hablaste un poco de las trenzas, para que nos cuentes un poco como de tu poética del hacer. Yo creo que cuando uno describe un proyecto científico tienes que usar como 3 hilos de colores, ¿no? O a veces más. El hilo rojo, digo yo, es el hilo de la trama. Este científico está estudiando el río Magdalena de esta forma. El hilo verde te describe cómo es ese paisaje, a qué huele. Entonces hay que ir allá a mirar. Y tú, el hilo, por decirte, el hilo amarillo o el hilo azul, el color que quieras, es ya la emoción que pueda sentir un investigador, la motivación. Yo sé que los investigadores están entrenados para que en sus papers ellos son, pues como tiene que ser, hablarle a sus pares de forma muy parca, pero si ese investigador se quiere echar al bolsillo a la persona o al rector de la universidad, por decirte, ¿por qué no usar las emociones cuando toca, cierto? ¿Por qué estoy estudiando yo el cáncer? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy estudiando yo el fondo de este río? ¿Qué me interesa? ¿Qué quiero yo aportar? ¿Qué dificultades estoy ya pasando para lograr esto? Entonces es un cuento en el que entrelazas los hechos factuales con la descripción, que esa es la que necesita un poco de sensibilidad. Entonces al final cuentas el cuento, pero sin perder de importancia, sin perder de vista que el cuento
tiene que contar algo relevante para la audiencia y tiene que contar ciencia que realmente sea en ese momento importante para la sociedad. No puedes quedarte con una conclusión muy pequeña de laboratorio porque a nadie le interesa qué pasó con esta molécula, les interesa es como el cuento, bueno, tú como humanista lo sabes, ¿no? Entonces, pero pienso que el buen uso del idioma, las metáforas, esas comparaciones, son muy efectivas. Planteaba la de que es un pequeño río Amazonas, es una metáfora que da para introducirte, por ejemplo, cuando hablabas del río Magdalena. Contaste una historia muy linda ayer y bueno, vuélvenos a compartir cómo escribiste eso, que lo más reciente sobre el río Magdalena. Claro, yo siempre había querido ir a Bocas de Ceniza, siempre he tenido como esta fijación, no me preguntes por qué, tal vez es el nombre, es para mí era inalcanzable viviendo en Bogotá. Y entonces cada vez que venía a Barranquilla me decían, no se puede, está lloviendo, es peligroso, no, el trencito no sirve. Yo dije, no, esta vez voy. Y llegué, dije, el muchacho que me llevaba me dijo, tienes que llegar a pie. Y yo, como está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en el transcurso yo iba pensando en física de fluidos, iba pensando cómo este poder del río Magdalena está excavando un cañón allá abajo. Estaba pensando en la ciencia. No se me había ni registrado el hecho de que estos pescadores viven allá pues, en condiciones pues increíblemente, digamos, azarosas, pero lo logran. Y cuando empecé a sentarme, no sé si la audiencia sabe, pero para llegar allá a Bocas de Ceniza, al Tajamar, tú pasas por diferentes como cambuches. Pero entonces fíjate que ellos han tenido un buen sentido turístico y ponen sillitas Rimax y te venden la Coca-Cola y la cerveza. Y entonces tú vas de puestico en puestico conversando y tomando Coca-Cola y cerveza y lo que sea. Y en ese conversar descubrí gente lindísima que me iba contando cosas. Entonces este artículo se convirtió en algo de ciencia, pero también algo de tener aquí en la cabeza que esto, la ciencia no se hace en un vacío y el río no se vive en un vacío. La gente es la que hace esto posible. Y eso a veces se le olvida a uno, o un periodista científico. Yo a veces estoy muy metida y todo en lo que pasa con el laboratorio, qué interesante, pero a ver, Ángela, ¿quién hace la ciencia? ¿A quién beneficia la ciencia? Y estos estudios medioambientales, ¿qué tiene que ver toda esta cuestión que sabemos de sedimentación o que no sabemos de sedimentación con este señor que está tratando de pescar con la cometa de plástico que hizo ayer con el... Eso es fantástico, parece surrealista. Yo pensaba que eso era mentira y me dijeron, te voy a demostrar. Y este señor agarró su cometa, una cometa de plástico con tiritas de bambú, cargada de anzuelos, y esta cosa se elevó y dejó agarró el pescado allá. Pero es curioso porque tú agarras el pescado con tu hilo de pesca, pero la cometa sigue allá, no se pierde. Ella sigue arriba y manteniéndola, sí. Bueno, en fin, para mí eso fue una revelación. Todo eso es materia de un escrito. Encontré un muchacho que me llevaba en la moto y me decía, señora Ángela, yo me quisiera ir de este país a otro país, pero qué difícil es eso. Yo trataba de disuadir, pero espérate, la vas a pasar mal, más bien búsquela acá, no la sufra allá, ¿no? Pero entonces pues son cosas que uno descubre. Fue muy lindo. Bueno, esa experiencia me lleva a preguntarte cómo has trabajado para la National Geographic, para Discovery Channel, para muchos medios. Haces mucha cosa ahora utilizando las nuevas tecnologías de la información que hoy permiten hacer bellezas. Que nos reflexiones un poco sobre ese oficio de traducir, dijéramos, de colocar en unas palabras en cristiano, diríamos nosotros, eso que los científicos, nosotros en algún momento lo hemos hecho en el periódico La Palabra, traer científicos, que los estudiantes de distintas carreras vengan, pero eso tiene sus secretos, eso hay que aprenderlo, para que nos cuentes un poco a partir de ciertas experiencias, dijéramos, significativas que tú has tenido. Como decía García Márquez antes de escribir una página, él le decía, es más o menos lo mismo. Primero yo necesito comprender el tema lo más a fondo que pueda, no importa si estoy hablando de cómo se fabrica la cometa para la pesca o cómo se estudia la sedimentación. Tengo que leer mucho y estar segura de la ciencia, y una vez haya hecho esa parte, digo, ahora tengo que contar esto bonito, en cristiano, como tú bien decías. Entonces ahí yo tengo es que pensar en ponerme en los pies de esa persona que va a leer, cuál es su realidad, qué podría ser de interés según la audiencia. Escoger la audiencia es lo más importante, porque una cosa es la audiencia del tiempo, otra cosa es la audiencia del malpensante o la audiencia pues de la revista National Geographic. Entonces mucho me gusta empezar describiendo un lugar, porque eso pone a la audiencia en un estado de ánimo, pero luego viene la parte en que el científico me ha hablado de palabras incomprensibles, pero como yo ya he hecho mi tarea, yo ya entiendo esas palabras bien, lo he hablado con él o ella, le he preguntado y estoy segura de lo que voy a decir, y entonces empiezo a hilar quién está haciendo qué, es contar el cuento. Entonces, como bien decías tú, hay ingredientes. Un ingrediente es las comparaciones y las metáforas, para aquellos que están en esto de la literatura, pues son claves. No saco nada con decir que el río Magdalena tiene un pH de el número que sea, 20, 10, me estoy inventando. Más me funciona decir que el río Magdalena a estas alturas tiene un pH similar a la Coca-Cola diluida o al té, qué sé yo, el que sea. Esos son bobaditas, pero son importantes. Son importantes, claro. Comparaciones, cosas como ciertos tamaños. Hay libros enteros que te dicen, bueno, si usted va a llenar 40 piscinas de agua, entonces equivale a tal cosa. Eso ayuda. Pero también ayudan en algún momento la cita textual
y la cita textual de ese investigador tiene que ser un diamantico, una joyita. No sé si tú has visto en algunos casos, algunos noticieros, se repite mucho la información y también el experto repite lo mismo. Entonces, yo lo que hago es que una vez doy una información, lo que ese experto dice es algo contundente, es algo como que aporta, algo que te da un sentido de cómo es él o ella, o de qué tan importante o de qué tanto trabajo le costó a esta persona. Entonces, eso es un diamantico muy pulido. Otra cosa es ese primer párrafo, pues a veces es como un pequeño parto, que los periodistas llamamos pues el lead, ¿no? El lead. Ay, por favor, yo soy muy buena para el lead, pero soy pésima para organizar la información. Me cuesta un trabajo, así como Penélope, borra y hago. Pero el lead es esto que te va a garantizar que sigan leyendo. Y allí tienes que agarrarlos, claro, hay noticias que no se dejan, hay noticias que no son para eso, pero en general yo no necesariamente trato con noticia dura. Y pues si mañana descubrimos marcianos en Marte, yo preferiría no hacer el artículo que dice se descubrieron. Yo preferiría esperar unos meses para ver qué ha pasado, cómo se hizo, qué pasó y sacar una crónica bien bonita después. Entonces fíjate, no reaccionar a la noticia porque a veces no. Esa soy yo. Bueno, y la otra pregunta que me interesaría mucho es en relación a las dificultades que a veces se encuentran para poder entrar a ciertos temas porque no le interesa a la institución o a los científicos que estos asuntos se toquen. Aprendí a manejarla cuando estaba en el periódico de Miami Herald, de Miami, el nuevo Herald. Yo fui editora ya de cocina, imagínate, yo no sé fritar un huevo. Bueno, pero entonces yo quería escribir artículos de ciencia y medio ambiente y no me dejaban, porque no sé por qué, pero me decían que no había interés. Y yo aprendí a disfrazar las cosas y a pensar, a este editor le interesa contenido, por decirte, la comunidad cubana de Miami, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo hago yo para que el editor de noticias locales o por lo menos de la noticia de fin de semana, que también está dirigida al cubano de Miami, entonces me pongo en esos zapatos y pienso de esa forma? Vendí muchos artículos, por ejemplo, hubo varios huracanes en Miami por allá durante Andrew y eso, y muchos cubanos me escribieron y me decían, oye, chica, que tiré el acuario de peces míos a los Everglades, ¿qué va a pasar con eso? Agarré estas preocupaciones de las personas que tenían casas junto al pantano de los Everglades y lo volví una nota muy interesante de qué pasa con todos estos animales, cuál es la evolución, por qué se mueren o no, por qué tenemos más serpientes que cocodrilos en la Florida. Eso gustó mucho, pero porque respondí a esa necesidad de que el editor tenía a su vez de yo dirigirme a ellos. No siempre es tan fácil, muchas veces asumía cosas como va a venir una película muy importante sobre este tema, voy a usar la película para entonces hablar sobre la investigación real que se hace sobre el tema, por ejemplo la cuestión de los dinosaurios en el Parque Jurásico, que ya pues una película muy antigua, y ya pues yo diría que desde el punto de vista de una institución, por ejemplo yo me acuerdo en MIT donde estudié también. MIT es una institución que ama los robots. Entonces escribí varios artículos para el periódico local de MIT, pero trayendo investigaciones en robótica que hacían en países en América Latina. Fíjate, le di el giro, porque otra cosa que me parece importante es sacar afuera la ciencia que se hace en nuestro país y en nuestra región, que no la ve uno siempre hay como nosotros lo llamamos colonialismo científico, entonces uno dice, y con la riqueza que hay en Colombia, con lo que estoy descubriendo yo aquí en este simposio, yo sé que yo puedo vender más de 4 o 5 historias a Scientific American, al mismo MIT, pero tengo que anteponerme a que estas instituciones entiendan. Y lo mismo al revés. Entonces, si yo quiero traer estos temas a la Universidad del Atlántico, a la Universidad del Valle, tengo que poderlo conectar con lo que está pasando en todo el mapa, ¿no? Entonces, tengo ahí que ser muy creativo y tener olfato de periodista, pero yo creo que es posible.
Te cuento que a este proyecto de Ríos Hermanos Magdalena Cauca, un proyecto de nación, llegamos después de que leímos el libro Magdalena de Webb Davis y lo habíamos entrevistado en ocasiones anteriores por sus libros anteriores. Estuvo en una feria del libro en Cali. Bueno, contamos con que la primera vez que él vino a Colombia fue a Cali, porque la madre lo mandó en un intercambio en bachillerato a que aprendiera español en Cali. Entonces tiene una relación afectiva. Y él quiere mucho hacer lo mismo que hizo con el Magdalena, con el río Cauca. Te cuento esto para ver cuál es tu opinión de algo que se necesita. La columna vertebral de este país es el río Magdalena y el río Cauca. 720 municipios y el 80% de la economía colombiana pasa por ahí. Por lo tanto, tenemos que recuperar esos ríos, tenemos que darles otra vida y es una tarea grande y tiene que ser un proyecto de toda la sociedad colombiana, del gobierno, de la sociedad civil, de los campesinos, de las organizaciones, de los industriales, porque si uno se pone a mirar el tema a lo largo desde que nacen, que son hermanitos, ¿no? Nacen allá en el macizo colombiano, el Cauca y el Magdalena. Entonces yo te pregunto a ti, tus intuiciones como periodista científica de lo que podría hacerse, porque se necesita un gran proyecto. Nosotros estamos pensando en narrar historias sobre los ríos, hemos hecho videos y en hacer series, eso hablamos con Wade y el tema del National Geographic, para que nos des tus intuiciones de lo que podríamos hacer, porque se necesita un gran movimiento, digamos, científico-cultural alrededor de este gran tema que son los ríos hermanos Magdalena Cauca. Una responsabilidad y un tema precioso, importantísimo. Claro que hay que hacerlo. Me viene a la mente, por ejemplo, un movimiento enorme periodístico que hizo el estado de la Florida con la restauración de los pantanos de los Everglades, que estaban repletos de los venenos de la caña de azúcar, y ellos hicieron también una gran despliegue de medios. Yo creo que eso es como el cambio climático, hay que atacarlo con todo. No hay una fórmula que te vaya a funcionar sola. Tenemos que pensar en que tenemos un montón de audiencias distintas y cada audiencia tiene unas necesidades. Entonces tenemos los niños chiquiticos, los niños más grandecitos, el estudiante, el profesor, la señora que está en la calle, y cada uno tiene como este interés que tenemos que llenarlo. Entonces cada uno escucha diferentes medios. Entonces mira, yo le metería con toda. Yo empezaría con TikTok, redes sociales, Instagram. No son perfectas porque no puedes tener profundidad, pero te llevan y te jalan a que vayas a buscar esa profundidad. Yo haría una revista online, definitivamente con todas las herramientas que tiene el online. Le pondría sonidos, le pondría video. He visto unas cosas online tan lindas, por ejemplo, cuando ha habido expediciones en que tú abres la página y esto se empieza como a mover a medida que tú mueves el mouse. Empiezan a pasar cosas en la pantalla, cosa que sea limpia, clara, fácil de hacer. Necesitas un montón de artistas gráficos y de expertos en el computador, entonces ahí es donde hay que empezar a formar a esas personas. Haría un libro, haría performance art, porque es que eso que tú estás planeando, que se está planeando el proyecto país, lo estoy yo planeando para mis adentros con un proyecto mío de arte y ciencia, y eso es lo que estoy haciendo con ese proyecto aparte. Mira, yo haría hasta concursos de poesía, yo vincularía el Banco de la República en todo esto. Como ves, es una campaña como cuasi presidencial. Es grande, sí, no, hemos hecho ya reuniones con convenio Universidad del Valle, Universidad Atlántico, ya vinculamos al Banco de la República, hemos vinculado a algunos ministerios que ya comienzan a interesarse, estamos desarrollando un macroproyecto para el Ministerio de Ambiente, grande, estamos con el Ministerio de Cultura pensando en un gran proyecto de divulgación para los colegios, para los niños. Es un proyecto grande que hay que involucrar a mucha gente, sí, a muchos sectores, lo que tú dices, saber qué quiere cada cual de los actores que puede involucrarse, que hay que involucrar. Yo creo que esto tiene que ir de la mano, ciencia, arte y cultura, bueno, arte y cultura, pero ciencia, arte y literatura, realmente, porque es que la ciencia sola no se la dispara a nadie, y el arte a veces queda cojo porque no está explicando un fenómeno, entonces necesitamos, eso es lo que, mi proyecto, que nos viene aquí al cuento, que después... Pero cuéntanos de tu proyecto. Un día se me ocurrió con un grupo de 5 amigas artistas, una inglesa, una alemana, una experta en sonidos colombiana, la inglesa es poetisa y la otra hace videos, establecer un diálogo entre los ecosistemas de la Antártida y el Amazonas. Nadie se imagina que la Antártica pueda tener algo con el Amazonas, ¿sabes? Pues yo sí sé, porque yo como periodista científica sé exactamente cómo son las conexiones antártico-amazónicas, cómo fueron en el pasado y cómo podrían ser en el futuro, y eso que tiene que ver. Esto es un diálogo mediado por la ciencia, que se mete dentro de la poesía, el arte plástico, los sonidos. En mi caso yo llevo el hilo conductor con un cuento de la nieve del Nevado, del Tolima,
que se enamora del glaciar antártico y comienzan a hablar y a la niña le dice, a mí me está pasando algo, señor Antártico, usted, perdóneme irrumpir en su blanca existencia, pero siento que me estoy desvistiendo, ya no cubro mi volcán. Y él le dice, vea qué curioso, a mí me pasa algo parecido. Esto se convierte en un romance muy lindo. Entonces bueno, eso es llevando la misma idea, Darío, de nuestros ríos hermanos que deben explorar todo el territorio nacional, porque son ríos y sus aguas se evaporan y van a dar a todos lados. Por eso te digo que el proyecto nuestro es realmente poder unificar ciencia, cultura, instituciones, sociedad civil, comerciantes, industriales, porque todo tiene que ver. Si uno va aterrizando, uno no puede recuperar el Cauca en el tramo que pasa por Cali, que es donde hay más poluciones y más que le entregan detritos industriales al río. Si tú no convences a los azucareros, a los comerciantes, a los industriales, a los campesinos de la zona, a los ríos que están cercanos, es un trabajo muy grande. Hay ya muchos avances, pero se necesita, dijéramos, aprovechar que hoy hay pues por lo menos una propuesta clara de cambiar eso. Y hay que ir y visitarlos a todos. Yo me acuerdo en esto que te digo, los Everglades, ellos iban y visitaban a los indígenas Micosuque que viven allí y tienen su modo de vida y les explicaban por qué los Everglades hay que limpiarlos, por qué no. Entonces la caña de azúcar, los niños azucareros, que dices, Dios mío, son gente muy poderosa, muy interesante, muy importante, pero ellos también entienden, porque pues tampoco son bobos, ellos saben que si hay algo que está dañando su medio ambiente, pues tienen que aportar, ¿no? Entonces ahí eso es importante, la industria privada. Y lo otro es el tomador de decisiones, el político debería tener un consejo de un científico que diga, mira, siempre he dicho lo mismo, ¿cómo es que debe haber más de un grupo de personas que aconsejan a los políticos en su toma de decisiones? Decirles, si usted va a poner una represa aquí, mira las consecuencias, esta es la ciencia detrás de los aseguradores, lo mismo. Aquí hay que vincular eso con la política en el mejor sentido, con quien toma decisiones, porque si no, con la economía, si no es muy difícil. Requiere mucha energía de los que nos enamoramos de un proyecto así, porque eso se arrastra, va a arrastrar el tiempo. Entonces más nos vale que realmente sepamos que queramos hacerlo. Ya tengo una visión que nos ha aportado Ángela Posada. Le agradezco mucho de estar aquí en La Palabra y bueno, nos vemos entonces en Cali próximamente. Estaremos conversando y aprendiendo mucho de esta gran periodista que es Ángela Posada. Y a ustedes, Darío Henao, quien les habla, les desea un buen resto de domingo. Agradezco a mi productora general Shirley Sainz Mosquera. Los espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.